Bienvenidos a tu programa Chile en Positivo. Chile en Positivo. Chile en Positivo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales descritas aquí. Chile en Positivo. Buenas noches a nuestros cibernautas. Les habla Bárbara Vera del programa Chile en Positivo y estamos en compañía de un nuevo panelista de nuestro programa, don Jorge Lavandero, ex senador de la República. Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado de estar contigo aquí y en este programa Chile en Positivo, ¿no es cierto?, para comentar los hechos más relevantes que están ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Así que encantado de estar presente. Muchas gracias. Bueno, contarles que el tema de hoy es nacionalización del cobre y tributación. Y como ya saben que yo siempre doy una introducción a los temas, tengo unos parrafitos para leerle lo que se refiere a historia y lo saqué desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ¿ya? Para que vamos introduciéndonos de qué es lo que estamos hablando. Dice así: el 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional votó por unanimidad la reforma a la Constitución Política de 1925, artículo número 10, que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre para que el Estado chileno se convirtiera en propietario absoluto de las riquezas naturales existentes en el país. Concluida así un modelo jurídico vigente por largos años sobre la titularidad de la propiedad de las riquezas básicas y en el caso del cobre. Se había iniciado durante las primeras décadas del siglo XX, mediante el cual las compañías norteamericanas como Kennecott Copper Company del Teniente de 1907 y Anaconda Copper en Chuquicamata en 1914 habían explorado, descubierto y explotado los yacimientos cupríferos, gozando de manera así exclusiva de los beneficios resultantes de las extracciones del mineral rojo. Es así que a poco de asumido el gobierno el 21 de diciembre de 1970 del presidente Allende, este envió al Congreso el proyecto de reforma constitucional mediante la ley 17.450, que en solo 6 meses esta ley había recorrido todo el trámite legislativo y era aprobado sin cambios sustantivos. El 11 de julio fue ya publicada en el diario oficial del día 16 del mismo mes. La materia central de la reforma contenida en el proyecto era modificar el derecho de la propiedad existente en la Constitución Política de 1925, mediante la introducción en el artículo número 10 de la Constitución el término nacionalizar como una facultad del Estado y que también entre comillas, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo y inalienable e imprescindible de todas las minas, las covaderas, las arenas, los solares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y todas demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. Entre el 15 y el 16 de julio de 1971, el presidente promulgó los decretos de estatización de las grandes mineras, fijó el procedimiento del traspaso, determinó las instancias públicas involucradas y estableció los derechos de los expropietarios para poder reclamar alguna indemnización al Estado chileno. Ya han pasado 42 años de la nacionalización del cobre. Nuevamente surge la reflexión sobre los modelos del desarrollo e implementación para los países. La unánime de la votación y rápida discusión en el Parlamento chileno de la reforma constitucional de 1971 no fue solo el tributo a la teoría de dominio patrimonial de las riquezas nacionales, sobre la teoría del dominio eminente
o el paso adicional natural del avanzado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva con la chilenización del cobre. Este acuerdo político considera que la propiedad estatal de los recursos naturales era la herramienta más eficaz para proteger los intereses nacionales y orientar los recursos obtenidos de su explotación al desarrollo del país. Era una mirada que producía un equilibrio entre el poder del Estado Nacional y las compañías transnacionales. Don Jorge, usted tiene mucho de historia, tiene mucho conocimiento de lo que acabo de leer recién. Este es un extracto de lo que yo pude encontrar en internet y toda la historia, pero usted tiene todo en las manos como para contarnos qué pasó con todo este tema de la nacionalización del agua, porque usted fue parte de todo esto también. Así es, Bárbara. Te quiero contar que esto ya Balmaceda había planteado, ¿no es cierto?, la necesidad de manejar nuestros propios recursos naturales, y él afirmó, y está en un billete de 500 escudos, ¿no es cierto?, que o recuperamos nuestros recursos naturales o vamos a hacer una simple factoría extranjera. Después varios presentaron sus proyectos, pero quien comenzó a concretar en forma visionaria esta principal riqueza de Chile fue Eduardo Frei Montalva. Recalco el nombre de Montalva para que no se confunda con Ruiz Tagle, que es otra cosa aparte. Eduardo Frei Montalva chilenizó el cobre, o sea, recuperó el 51% para todos los chilenos. Y por cierto, yo era diputado en esos instantes y me tocó votar también favorablemente la chilenización del cobre. Y después, ¿no es cierto?, llegamos a los tiempos de Salvador Allende, donde se votó la nacionalización total del cobre. ¿Basado en qué? En disposiciones de las Naciones Unidas que decían que los pueblos tenían el derecho a nacionalizar sus recursos para, para buscar su propio desarrollo. Ese fue el instrumento que utilizó Salvador Allende para la nacionalización del cobre. Pues bien, dicho esto, llegamos, ¿no es cierto?, al golpe de Estado con Pinochet, y por cierto allí los grupos económicos quisieron también privatizar el cobre. Y el almirante Merino, que estaba a cargo de la Junta Militar, ya que Pinochet estaba en el gobierno, eh, el almirante Merino, cuando el ministro de Hacienda le planteó la privatización del cobre, le dijo: no, nosotros no privatizaremos lo que el pueblo por unanimidad logró, lo mismo en el Congreso Pleno de Chile. Por tanto, si otros más adelante, otros presidentes y otros gobiernos privatizan el cobre, ellos deberán darle una explicación al pueblo de Chile. Yo quiero decir que se comenzó a reprivatizar el cobre a partir de 1990, y ninguno de los presidentes de esa época le dieron las explicaciones al pueblo de Chile por qué se estaba reprivatizando el cobre. Quiero señalar que en 1990 la producción de cobre, o sea, post dictadura, estaba a cargo de Codelco, y Codelco producía entre 1.200.000 toneladas y 1.250.000 toneladas de cobre. Y el sector privado, a través de diversos pequeños y medianos productores de cobre, no producía más de 350 mil toneladas de cobre. Y desde 1990 a esta parte, Codelco se quedó produciendo 1.400.000 toneladas de cobre cada año, y el sector privado, al cual se le entregaron estas colosales riquezas, pasó a explotar más de
4 millones de toneladas de cobre que las recibieron en forma gratuita. Repito, en forma gratuita. Se le entregaron al sector privado a partir de los años 90 175 millones de toneladas de cobre, de las mejores reservas de cobre. Piensen ustedes que al año el mundo consume alrededor de 20 millones de toneladas y nosotros le entregamos gratuitamente 176 millones de toneladas de cobre. Les quiero decir que Chile tiene, ¿no es cierto?, entre el 40 y el 50% de las reservas conocidas en el planeta. Es decir, en este punto del planeta llamado Chile, ¿no es cierto?, tenemos las mayores reservas del mundo sobre el cobre. Y de ahí viene la voracidad de las multinacionales extranjeras para apoderarse de nuestro cobre. Piensen ustedes que a partir de 1990 le hemos entregado 85 millones de toneladas de cobre, que equivalen a un precio de $3 la libra de cobre promedio. Hoy día está $4.28 la libra de cobre. Tomamos un precio promedio de $3 de cobre, la libra de cobre. Pues bien, en esas condiciones le hemos entregado 760 mil millones de dólares a las empresas multinacionales por estas 85 millones de toneladas de cobre que han explotado. Cuando yo doy estas cifras, ni aunque usted que me está escuchando sea contador o ingeniero comercial, no puede vislumbrar cuántos son 760 mil millones de dólares por estas 85 millones de toneladas. Yo le voy a hacer la conversión en vivienda. Con estas 760 mil millones de dólares se podrían construir 14.600.000 viviendas a un precio de 50 millones. ¿Qué significaría eso? Haberle entregado a cada familia chilena, escuchen bien, 3 viviendas gratis a cada familia chilena. Con eso queremos decir que las tomas y los campamentos no deberían de existir. Es decir, por cierto que no deberían existir. En realidad, yo te quiero contar, Bárbara, que nosotros tenemos 3 riquezas colosales. El cobre es la primera, como la he descrito. La segunda es la riqueza pesquera. Tenemos una larga costa hacia el Pacífico y alimentada por la corriente de Humboldt. Cada año nosotros obtenemos 2.600.000 toneladas de pescado. Una gran parte sale como harina de pescado. Se han desaparecido 900.000 toneladas de pescado. Y igual que en el cobre, no se le da ningún valor agregado en Chile. La tercera riqueza potencial que tiene Chile, extraordinaria, es el litio. Nosotros hemos estado exportando el 40% del litio que se transaba en los mercados internacionales. Y por cierto, cuando viene la electromovilidad, además de las baterías de computadores, que son de litio, la de los celulares, la construcción, es decir, las baterías para las planchas solares,
para guardar la energía, son baterías a litio. En fin, hay una cantidad gigantesca de uso del litio. Pues bien, aquí tenemos dos Hay un empresas, problema en la transmisión, me parece, se Sokimich. pegó, nos quedamos pegados. Vamos a esperar que vuelva don Jorge para que nos siga conversando sobre No, yo estoy este tema saliendo tan bien. importante de la nacionalización del cobre y luego va a hablar de tributación. Bueno, contarles mientras vuelve él que él ha hecho un trabajo en el cual dice que es un trabajo arduo que ha logrado sobrepasar las 15. Bueno, mientras Bárbara está, ¿no es cierto?, en problemas para salir, les quiero señalar, ¿no es cierto?, que en estas tres grandes riquezas, cobre, litio y pesca, no se le da ningún valor agregado. Y lo que es más grave, ¿no es cierto?, Eh, lo que es más grave, eh, en este caso, Bárbara, eras tú la que no tenía señal. Yo no yo tengo buena señal. O Sí, sea, algo nunca pasó. Mm, algo te Algo pasó pasó. acá que se me cayó el sistema, primera vez que pasa, pero ya volví y espero que no vuelva a pasar. No sé, no había pasado anteriormente, pero sigamos la conversación. Disculpe si lo interrumpí, pero aquí nos traicionó No, la tú ves que, plataforma. Algo pasó. tú ves que Juan Andrés Pino Sangüesa, cuando tú desapareciste, yo seguía hablando, dice que yo estaba en el aire. O sea, yo no Sí, yo no lo desaparecí. vi. A Fuiste mí tú. desapareció aquí en la pantalla, por eso tomé el otro. Bueno, nos Bueno, desaparecimos, es- pero ya volvimos ya para que siga usted bueno, con sus entonces temas. sigamos conversando, ¿no es cierto?, de estos Exacto. tres temas. Yo te quiero pedir que coloques el tema, ¿no es cierto?, de las manzanitas esas, en que ¿Ya? se explica, ¿no es cierto?, hoy día cómo, ¿no es cierto?, Codelco, que tiene hoy día la producción solamente de exactamente esa, solamente ustedes ven aquí a la izquierda en la parte azul, donde dice 27, este es el porcentaje que Codelco explota. Y la parte roja, que es los tres cuartos, es lo que le aporta al Estado. Y en el lado derecho aparece otro cuadro donde la parte azul es el 75%, ¿no es cierto?, que explotan las multinacionales del cobre. Y la parte roja, que es de un 25%, es lo que le aportan al Estado. Entonces, no hay que ser demasiado entendido en economía para darse cuenta que Codelco, explotando menos de un tercio del cobre chileno cada año, le aporta, ¿no es cierto?, tres veces más que las multinacionales del cobre, que explotan los dos tercios del cobre chileno y apenas le aportan un 25% nominal, porque aún así, después de eso, el Estado le devuelve algunos recursos a las multinacionales del cobre. Esto es Mm. para que ustedes vean, ¿no es cierto?, lo que está pasando con la principal riqueza de nuestro país. Y es por eso que es necesario, ¿no es cierto?, eh, esta disposición. Ya puede sacar el cuadro de ahí, Bárbara. Es Ujú. necesario la iniciativa popular que nosotros logramos introducir en la Convención Constitucional. La iniciativa popular que lleva la número 5602 y que ha logrado hasta la fecha 16.700 firmas, es decir, 1.700 firmas más que las 15.000 necesarias para introducir esta iniciativa en la Convención Constitucional. Y le estamos ya haciendo un llamado a todos los chilenos para que acudan a firmar esta disposición, esta iniciativa popular, repito,
la 5602. ¿No es cierto? Ustedes pueden entrar, Convención Constitucional, Iniciativa Popular, ahí buscan la 5602 y ahí llegan a esta iniciativa y apoyándoles. Cierto que pueden tener unas dificultades porque puede parecer que no existen, pero van a la parte superior derecha y aprietan ahí y entran la página a pesar de que diga que no existe. Pues bien, con esto podemos comenzar a recuperar nuevamente estas colosales riquezas que tiene Chile. Yo les quiero decir que sin los recursos naturales y sin la reforma tributaria de fondo, ni la convención, por más que logre tener una nueva constitución distinta al bando militar de la constitución del 80, si no tenemos los recursos, lo que se apruebe en la convención constitucional solo será letra muerta. Y lo mismo para las iniciativas que pueda desarrollar el presidente Gabriel Boric, ya que él tiene en realidad la responsabilidad de alguna manera de llevar adelante en las propuestas que planteó el pueblo a raíz del estallido social de octubre. Exacto. Que son la educación, la salud, ¿no es cierto?, la vivienda y la previsión, ¿no es cierto?, real. O sea, claro, al menos esas cuatro que son fundamentales. Con el cobre nosotros tenemos los recursos más que sobrados para poder financiar todos los cambios que Chile necesita. Y por cierto, estos temas que estamos conversando aquí con Bárbara en Chile Positivo, ustedes no lo verán jamás en la televisión abierta, donde ella está dominada por los grupos económicos, por las mineras. Hay un reporte minero que jamás hablará de la nacionalización del cobre. Jamás hablarán, ¿no es cierto?, de la nacionalización del litio, del oro y de la pesca, ni del agua. Ninguno de ellos va a tocar estos temas ni en el Mercurio ni en la Tercera, jamás. Por eso, donde se pueden informar es en los medios alternativos como Chile Positivo y como el que llevamos nosotros, American RTV. Entonces, yo creo que es necesario que los chilenos tomen conciencia como la tuvieron en tiempos de Frei y como la tuvieron en tiempos de Salvador Allende, para saber que Chile puede avanzar, que puede construir una sociedad más justa y menos desigual, ¿no es cierto?, con los recursos de nuestros recursos naturales, en especial el cobre, el litio, el oro, la pesca, ¿no es cierto?, y el resto de los recursos naturales. Por eso, entonces, don Jorge, de lo que usted está hablando, este programa fue creado para educar e informar a las personas. Por eso que el tema del cobre, de salud, de educación y todos aquellos temas que no son tocados por la comunicación que hoy día vemos las televisiones, entre comillas, que se supone que comunican e informan, pero más desinforman que lo que informan, nos creamos nosotros como programa, porque nosotros queremos llevar a la ciudadanía la información y la educación para que ellos sepan cómo tomar una decisión a futuro, cómo tomar una decisión en su vida, cómo tomar una decisión para las próximas elecciones, cómo poder saber qué está pasando con todas estas riquezas que nos pertenecen a nosotros. Hay personas que no tienen ni visto la idea de lo que está pasando, no saben. ¿Por qué? Porque falta información. Por eso es que nosotros nos hemos construido como programa para educar a las personas e informar. Este programa no tiene un color político, sino que nosotros somos de centro y lo que nos interesa a nosotros es llevar la información fidedigna y verdadera a las personas. ¿Para qué? Para eso, para que tomen conciencia, haya una expansión de la conciencia y así se pueda tomar una decisión a futuro. Eso es lo que nosotros queremos como programa, eso es nuestro propósito.
Por eso lo hemos invitado a ustedes, que estamos muy felices y contentos de tenerlo acá, porque es una persona que tiene un vasto conocimiento del tema y de otros temas más, que después nos va a ir a nosotros entregando toda esa información y vamos a ir conociéndolo. Yo misma soy una persona que no tiene todos los conocimientos, pero con usted yo creo que voy a salir perita de toda esta parte de política y conocimiento. Usted va a ser mi profesora en el fondo, me va a ayudar mucho y me va a informar como hacía todas las personas que nos están viendo. Siga nomás, don Efectivamente, Jorge. efectivamente estuve haciendo clases en la universidad, no sé, en clases de posgrado durante muchos años. Y yo te quiero recordar que nosotros comenzamos a luchar, y yo recorrí el país con Radomiro Tomic en plena dictadura para rescatar los recursos del cobre. Y por cierto, fui el que organizó el PRODEN, el que hacía todas las protestas contra la dictadura. Y tenía mi diario, el diario Fortín Mapocho, el primer diario que logramos sacar en plena dictadura, donde nos enfrentamos a la dictadura. Recibí algunas caricias de la dictadura, me dejaron agonizando durante 14 días, perdí el oído izquierdo para siempre, pero nunca bajamos los brazos y seguimos luchando. Hay que darse cuenta que yo comencé el año 57 como diputado, fui elegido 4 veces diputado y 4 veces senador. Y a lo largo de mi vida busqué con qué podríamos disminuir la desigualdad y la pobreza en Chile. Y ahí tomamos este tema del cobre, que es muy importante, que los chilenos tienen que entenderlo. Bueno, yo quisiera en este caso pasar también... te quiero decir una cosa para que sepan todos los chilenos que nos están escuchando, los auditores, ¿no es cierto? Quisiera decirles que nuestros recursos naturales salen sin que sean fiscalizados por ninguna autoridad chilena. Los embarques de nuestro cobre, que en un 70% salen no como una materia prima, sino que como una submateria prima, como concentrado de cobre, y ahí se llevan de contrabando los valiosos subproductos y las tierras raras, que no las alcanzamos a colocar en un cuadro porque Bárbara me decía que la letra era muy chica para que la No se explicara. veía, iba a ser Claro, pero una eso masa ahí. por la explotación de algunos de esos subproductos. Codelco explica el 20% de sus utilidades. O sea, Codelco le sale gratis la explotación del cobre solo con la explotación de algunos de los subproductos que las multinacionales del cobre se llevan de contrabando en los concentrados de cobre. Y, por cierto, los subproductos y las tierras raras. Entonces, ni impuestos internos, porque ustedes vieron cuando el director de impuestos internos, Corrat, comenzó a investigar este tema de los fraudes tributarios, el gobierno de turno lo sacó para afuera y paralizó, ¿no es cierto?, la investigación que se hizo a 35 altos y connotados dirigentes políticos, diputados y senadores que cometieron fraude, pero quedaron impunes porque Impuestos Internos no continuó las investigaciones y las querellas por fraude que le hicieron a estas 35 personas. El único que pagó el pato fue el senador Orpiz, que en realidad se había presentado la querella, entonces no la pudieron parar. Pero a raíz de lo que iba a conducir con el senador Orpiz, se dieron cuenta que iban a llegar también a una situación en que tendrían que meter a la cárcel a esas 35 personas. Y ustedes vieron como en el caso de Penta, ¿no es cierto?, cuando le pusieron ruedas a este país con el choclo, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las penas? Fueron penas de clases de éticas, clases de ética. Si una persona con hambre se roba un pollo, va a la cárcel, pero si le roban a todos los chilenos, a clases de ética. Eso es lo que hay que corregir en este país. Pero bien, yo les quiero decir, ni impuestos internos y aduana está en el mismo caso de impuestos internos. ¿Por qué? Porque los directores son cargos políticos que obedecen a los gobiernos de turno.
Y nosotros tuvimos en American RTV a los fiscalizadores de impuestos internos, ¿no es cierto?, a la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos y a la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos. En los dos casos los presidentes. Y ellos nos dijeron, ¿no es cierto?, con todas sus letras, que ellos discrepaban del director y que ellos eran paralizados. Y dijeron a tal punto las palabras, los fiscalizadores, que si esto no se corregía para las grandes empresas nacionales y extranjeras, en 5 años más este país se iba a convertir, escuchen bien, en un paraíso tributario. Por eso ahora vamos a ir con el tema de la tributación. Bárbara, ¿qué te parece si colocamos el cuadrito de la tributación para que los que nos están escuchando Coloquemos y el viendo? cuadrito de la tributación. Ahí Este está. cuadro no es hecho por mí, ni es hecho por ingenieros comerciales de izquierda. Son hechos por el Banco Mundial y la OECD, que de izquierda no tienen nada. Y ustedes ven a la derecha, en la columna verde, ahí aparece Chile, con una tributación efectiva de un 20%. Y la capacidad tributaria en la columna roja llega a un 31%. Pues bien, si ustedes ven, el que tiene la más baja tributaria del planeta es, ¿no es cierto?, Corea. Y nosotros tenemos un 50% por debajo de la penúltima tributación efectiva del planeta, que es, ¿no es cierto?, Corea. Y si ustedes ven las columnas verdes hacia la izquierda, ¿no es cierto?, ven cómo todos los países desarrollados tienen una alta tributación, porque le pueden devolver al país en forma gratuita la salud, las viviendas de emergencia, la educación de primera, ¿no es cierto?, gratuita, y todos esos elementos que la ciudadanía de esos países recibe con agrado y paga con agrado sus impuestos. Por cierto, ¿no es cierto?, cuando al Senado fueron a decir los representantes de la SONAMI y del Consejo Minero, que agrupa a la gran minería, a la gran minería de Chile extranjera, bueno, dijeron que si se les colocaba un 3% para el royalty, las empresas mineras se iban a ir del país. Miren bien este cuadro. ¿A qué país se van a ir esas empresas mineras extranjeras en Chile? Cuando en todos los países, ¿no es cierto?, el que menor tiene una tributación efectiva un 50% más que la tributación que existe en Chile. Entonces fueron a mentir al Senado estas empresas mineras con sus representantes, que yo los llamo yanacona, porque prohijan por sobre los intereses patrios, los intereses extranjeros. Bueno, fueron a mentirle al Senado. Ojalá las empresas mineras se fueran de Chile, las grandes empresas, porque Codelco, cuando se nacionalizó el cobre, fue capaz de producir todo el cobre chileno. Y yo les quiero decir a ustedes, los trabajadores en las minas extranjeras son chilenos, los empleados son chilenos, los profesionales son chilenos, los técnicos son chilenos, los gerentes son chilenos. Solamente las sociedades y sus directores son extranjeros que están sentados fuera del país. De tal manera que tenemos todos los trabajadores, los técnicos, los profesionales, los supervisores, en fin, la gente más capacitada la tenemos aquí en Chile. Podemos producir todo el cobre chileno aquí en Chile. Y además darle valor agregado fundiéndolo y refinándolo en Chile. Por no fundir y refinar el cobre en Chile, nada más que por esto, Chile pierde cada año 3.000 millones de dólares. ¿Cuántos son 3.000 millones de dólares? El valor de una fundidora y refinería de alto nivel técnico, como las que existen en plena ciudad de Hamburgo y en las ciudades de Japón, que son unidades
de refinadora cerrada, en que no se contamina ni un centímetro hacia afuera, porque hasta el humo lo revierten y lo fabrican en cerámicas especiales. De tal manera que no nos vengan a contar el cuento que porque en Ventana, ¿no es cierto?, se produce una gran contaminación, y esa gran contaminación es porque no se ha querido entregarle los elementos técnicos para reconvertir a Ventana en una fundidora y refinadora cerrada, en que no sale ni el humo para afuera. Entonces tengan conciencia, ¿no es cierto?, que podemos. Si ustedes quieren y luchan, podemos recuperar nuestra principal riqueza, fundirlo y refinarlo en Chile, y además industrializarlo y darle valor agregado aquí en Chile. Porque les repetimos, ¿no es cierto?, cuando hay un terremoto en el norte, de inmediato sube el precio del cobre. Cuando, ¿no es cierto?, hay una huelga en una mina importante, sube el precio del cobre. Esa es la influencia que tiene la producción chilena sobre los mercados internacionales. Y si nosotros fuéramos inteligentes y nos asociáramos con Perú, ¿no es cierto?, y nos asociáramos con Perú, podríamos controlar más del 55 o el 60% de la producción de cobre en el mundo. Y yo les quiero decir que la OPEP son 11 países que explotan el cobre, 11 países, y solo controlan el 35% de la producción de petróleo. Y ellos pueden fijar un precio razonable para el petróleo. Y nosotros con Perú, asociados con una visión de estadista de nuestros gobernantes, y tal como parece también quererlo el presidente del Perú, señor Castillo, si nosotros tuviéramos esa visión, podríamos fijar un precio razonable para la principal riqueza de Chile y del Perú. Y por cierto, no estaríamos sujetos a los vaivenes de la especulación internacional. Sí, Bárbara. ¿Qué se debe esa falta de inteligencia o esa falta de visión que dice usted? ¿Por qué se da? Porque una persona común y corriente dirá, bueno, pero porque hay mandatarios que están, hay personas informadas, hay profesionales, ¿por qué no lo hacen? ¿A qué se debe? Primero, porque la falta de información, como tú lo has señalado, y estos medios de comunicación que están al servicio de los grupos económicos, porque ellos son los que financian el avisaje, financian también los auspicios. Tú ves, por ejemplo, que en Televisión Nacional tienes Reporte Minero y que nunca ha hablado de fundir y refinar el cobre en Chile. Nunca ha hablado, ¿no es cierto?, de dejar de enviar el 70% como una submateria prima. Nunca ha hablado de que aduanas, ¿no es cierto?, pueda fiscalizar efectivamente los embarques que salen de cobre. Y nosotros tenemos los antecedentes porque un fiscalizador, Rolando Castillo, que era fiscalizador de aduana, nos entregó los antecedentes de cómo se roban no solamente los subproductos y las tierras raras, sino que los mismos contenidos de cobre en el concentrado. ¿Por qué razón? Porque, repito, y desafío que alguien me desmienta, no hay ninguna autoridad chilena que fiscalice los embarques de nuestros recursos naturales. Lo mismo pasa no solamente con el cobre, con el litio, con la pesca, con la madera. De tal manera que si nosotros habilitamos aduanas con el personal que se le quitó y los laboratorios que se le quitaron para que no fiscalizara, ¿no es cierto? ¿Y quién fiscaliza el cobre? Empresas contratadas por las propias empresas mineras. O sea, son subsidiarias, son coligadas. ¿Qué van a hacer estas fiscalizadoras extranjeras que controlan las multinacionales extranjeras? Permitirle este robo descarado de nuestros recursos naturales. Y aquí lo digo con todas sus letras. Bueno, yo quiero señalarle, ¿no es cierto?, que este tema es de la extraordinaria importancia. Pero estábamos hablando de la tributación.
¿no es Sí. cierto? Y en la tributación llegamos a la conclusión con ese cuadro que Chile tiene la tributación más baja del planeta. Y si Sí. tú colocas el próximo cuadro de la distribución de los ingresos, te vas a dar Uy, al cuenta, tiro. ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta todos los que nos están viendo y escuchando, que allí aparece, ¿no es cierto?, Chile, en que el 1%, piense tú, el 1% de los chilenos, que son no más de 146 entre personas y empresas, se llevan el 33% de lo que el país produce cada año. ¿Se dan cuenta ustedes? No. 146 personas y empresas. Y fíjense ustedes, comparado con el resto de los países, Rusia, después de la revolución, ahí también se metió el modelo neoliberal. Rusia tiene un 20%, Estados Unidos tiene un 20%. ¿Y sabían ustedes que por adoptar también el modelo neoliberal, Estados Unidos tiene 61 millones de pobres? En el país más rico tiene 61 millones de pobres. Y por cierto, tampoco el modelo neoliberal se preocupa de la infraestructura. Y Estados Unidos está atrasado en 20 años en su infraestructura caminera, en fin, de todo tipo. De tal Mm, manera que esto es el producto, ¿no es cierto?, del modelo neoliberal que afortunadamente en el mundo viene en retroceso. Y ustedes sí. ven para abajo, ¿no es cierto?, Reino Unido, China, Canadá, y cada uno hasta llegar a los Países Bajos, que el 1% se lleva apenas el 6%, ¿no es cierto? Y ellos Claro. en ningún país, ninguno de estos que estamos hablando se permite que se lleven a como dé lugar los principales recursos de, 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 de ese país. Por ejemplo, Noruega, es decir, que es uno de los más importantes productores de petróleo también. Fíjense ustedes que esas empresas no se llevan ni siquiera el 8%. Aquí se llevan, le ponen ruedas al carreta. Y saben ustedes que las utilidades en algunos momentos, las utilidades de las empresas extranjeras han llegado entre un 200 y un 400%. Por eso a mí me hierve la sangre, ¿no es cierto? Y ustedes ven, en Chile no solamente hay que hablar del crecimiento, porque la Mm, derecha habla del crecimiento. El crecimiento, claro, el crecimiento es importante, pero el crecimiento sin distribución de los ingresos, sin una tributación, ¿no es cierto?, que permita sí. distribuir los ingresos, es sencillamente llegar a lo que estamos viendo aquí, en que el 1%, o sea, 146 personas y empresas en Chile, se llevan el 33% cada año de las riquezas que se producen en este país. Hay que saber Wow. que el 20% más rico se lleva el 40% de las riquezas que se producen cada año en el país. Entonces, tenemos que aprender la lección de que nos dan estos cuadros, que nosotros los chilenos estamos sentados en un pozo de oro, que son nuestros recursos naturales. Piensen ustedes que esto es un país pequeño, que tiene estos colosales recursos, que tenemos apenas 18 millones de habitantes y que tenemos entre el 40 y el 50% de las reservas de cobre conocidas en el mundo. Es decir, nosotros con la sola riqueza del cobre podríamos sostener bien y en una sociedad más justa a 100 millones de habitantes, a 100 millones de habitantes. Y apenas somos 18 millones de habitantes y vivimos con una jubilación de 125.000 pesos mensuales, con sueldos que son prácticamente equitativos o iguales a, ¿no es cierto?, a la canasta de la pobreza de este país. Y Mm, sin embargo, vemos cómo el 33% va a parar a 167 personas de este país, y entre empresas, y por cierto, y además que las empresas, para que ustedes sepan, ninguna prácticamente paga tributos. ¿Por qué razón?
porque las empresas no pagan impuestos en Chile. ¿Quiénes pagan impuestos? Es curioso lo que les voy a decir. ¿Quiénes pagan impuestos en Chile? Los dueños de las empresas. ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Los accionistas. Y las grandes empresas, todas estas grandes empresas, tienen accionistas extranjeros, así que tampoco pagan impuestos en Chile. No pagan las empresas y no pagan los accionistas. Y las otras empresas que no tienen accionistas extranjeros, las medianas, ¿no es cierto?, tienen sociedades en paraísos tributarios, o como por ejemplo Falabella, que tiene 17 empresas de papel, donde va tirando las utilidades para abajo para pagar prácticamente casi nada. Y acuérdense ustedes que las donaciones que ellos hacen y los aportes que le hacen, por ejemplo, a los canales de televisión, con los avisajes, con los auspicios, esos son costos que ellos los descuentan. O sea, todos los chilenos le estamos pagando los regalitos que se le hacen, ¿no es cierto?, a estos canales de televisión, a don Francisco con la Teletón, porque todo lo que le aportan ahí, esas donaciones que hace la Teletón, las grandes empresas, las descuentan de impuestos. Y, por cierto, son impuestos menos que recibimos todos los chilenos. O sea, nosotros estamos pagando, ¿no es cierto?, los regalitos que le hacen las empresas, ¿no es cierto?, a la Teletón, los regalitos que le hacen las empresas en los auspicios y en los avisajes a los canales de televisión, al Mercurio y a la Tercera. Aprendan bien esta lección, estimados amigos, porque realmente abramos los ojos y sepamos que podemos construir un Chile distinto, una sociedad más justa y mejor, ¿no es cierto?, si todos los chilenos nos ponemos firmes, de pie y unidos para evitar este saqueo. Yo creo que con el presidente Gabriel Boric podríamos lograrlo, pero si en vez de dividirnos nos manejamos unidos. La derecha sabe que son menos y que nosotros, la gente que piensa, la gente progresista o la gente de izquierda, somos mucho más, pero saben que divididos somos menos. ¿Cuál es el remedio? Unirnos, no sobre las ideologías, sino que sobre los problemas concretos. La educación, la salud, la vivienda, la previsión, ¿no es cierto?, las viviendas sociales, los caminos, ¿no es cierto? Esos son los temas. Y yo les quiero decir que de ese 20% que ustedes vieron ahí en la columna roja de los cuadros de tributación, el 64% de esa columna que parece la más baja de todos los países está aportado por la gente más modesta. ¿A través de qué? De los impuestos indirectos. ¿Se dan cuenta ustedes? Esos impuestos indirectos son los que gravan a la masa, o sea, a la gente modesta. ¿Cuáles son? El IVA, los impuestos a los combustibles y los impuestos a los cigarrillos. Esos le aportan un 64%. Los ricos, aunque se fumen 5 cajetillas de cigarro, son pocos, así que le aportan poco. Y aunque tengan 5 autos, son pocos, así que le aportan poco con los impuestos a los combustibles. En cambio, la masa que tiene sus cacharritos, en fin, son los que realmente le aportan. Y cuando cuando el precio de cada litro de benzina hace 2 años atrás era de 300 pesos el litro, el Estado percibía por cada litro 151 pesos de impuestos. Y ahora que está a 1.000 pesos, el Estado percibe 550 pesos por cada litro. O sea, el Estado, cuando sube el precio de los combustibles, está aumentando sus ingresos en impuestos indirectos que lo pasa a la masa. Y aquí lo que hay que ser calcado impuestos a las ganancias. El que gana un poco, paga un poco. El que gana un poco más, paga más impuestos. El que gana mucho, paga muchos impuestos. Y por cierto, hay que ser severo. Si robarle a una persona
es grave, robarle a todos los chilenos mucho más grave. Y como existe en todos los países del mundo, hay que tener penas de cárcel que vayan de 5 años y un día hacia arriba. Y por cierto, para los políticos que se señorean llenándose los bolsillos, el poder revocatorio. ¿Qué significa el poder revocatorio? Que todos los elegidos popularmente tengan que dar una cuenta obligatoria en la mitad de su periodo donde fueron elegidos. Y si el pueblo que los eligió, los ciudadanos que lo eligieron, no le aceptan la cuenta, ese elegido por el pueblo se va para su casa y se elige a otro. Eso es el poder revocatorio que nosotros tenemos que impulsar para terminar con que los políticos sean financiados por los grandes grupos económicos y no sean consecuentes con lo que sus mandantes, los ciudadanos, le están solicitando, y que en vez de cumplir con lo que los ciudadanos le solicitan, con esta situación de económica en que son subsidiados incluso sus campañas por los grupos económicos, se distorsiona la realidad política. Querida Bárbara, don Jorge, son los antecedentes que te puedo aportar. Volvemos de nuevo a conversar que quien paga los platos o a quien estrujan es la clase media. La clase media es la que los trabajadores, y yo estoy incorporada ahí, a nosotros nos estrujan, a nosotros nos cobran impuestos. Y otra cosa importante que usted nombró, los políticos que hoy día se suponen que nos representan, están desconectados de la realidad de las personas, de la ciudadanía. Ellos viven en una esfera en el cual crean las normas, las leyes, en donde suponen que es así, pero en ningún momento bajan a la ciudadanía o a las personas para preguntarles a ellos cuál es la necesidad. Porque claro, crean leyes, crean proyectos, crean de todo, pero ¿dónde está la necesidad real de las personas? Ellos lo conocen, a lo mejor algunos sí, pero no en su mayoría. Esa es la gran falencia hoy día de los políticos, las personas que supuestamente nos representan, en que se perdió esa conexión. Las esferas se separaron, ¿no? Tiene que ser todo en una misma esfera y ellos caminar de las manos con las personas, con nosotros, con los ciudadanos, preguntarnos, hacer mesas de consultas, conversaciones, tomar a los dirigentes, también a toda la gente que contempla una organización, porque no, ahí entramos en otro problema, que los dirigentes muchas veces no son la voz de todos. Entonces hay que conversar con todos en la ciudadanía, preguntar. Por eso hoy día está pasando lo que pasa, porque hay una desconexión tremenda con las necesidades de las personas y lo que se supone que a nosotros nos representan, que son los políticos. No nos están representando, no nos están ayudando, nos están dejando solos. Por eso ha pasado todo esto que ha pasado y va a seguir pasando en la medida de que los políticos no se coloquen en el centro, no sean humanos para tomar decisiones y no tomen la consulta de las personas. Va a seguir pasando esto y peor. Y hablando de ser central y preguntarle a las personas, por acá tenemos unos saludos que dice Gustavo Andrés Santander, dice muchos saludos. Luego dice, estos temas deberían estar en boca de todos los chilenos en vez de discusiones faranduleras. O sea, toda la razón. Hoy día vemos los medios de comunicaciones tradicionales conversando o sacando noticias del perro, del gato, de que se tomó un helado, de que se separó, de que no se separó. A nosotros, ¿qué nos importa la vida de las otras personas? Nos interesa que se creen normas, que se hablen de temas candentes como estos, que se dé la información a las personas. Eso es lo que nosotros queremos, no queremos saber qué pasó, si se tomó o no tomó, si se fue de juerga, si envenenó o no envenenó. Da lo mismo eso. A nosotros nos interesa saber qué va a pasar con nuestros adultos mayores, qué va a pasar con las familias con una persona integrante con discapacidad. Eso nos interesa a nosotros. ¿Qué va a pasar con los niños del Sename? Que vuelve a verlo. Usted delante tomó un tema importante, que estamos todos en un círculo. El Sename también es un tema sumamente importante que después lo podemos tomar y replantear bien qué pasa con ese sistema, que es muy parecido a los sistemas que hoy día nos están rigiendo.
Bueno, ahí dice Jorge, don Jorge está en el aire cuando yo me corté, me fui. Y dice Jorge Andrés Pino. ¿Podría hablar del chanchullo que hicieron ciertos ejecutivos creando una empresa que compraba más barato el cobre respecto al valor internacional y ni hablar de metales preciosos que van en el CU? Sobre esto, Bárbara, te quiero decir que se refiere a la empresa Cupic, Ujú. que entre Codelco y Minimetal, la empresa china, crearon una empresa Cupic en, en, en un paraíso tributario de las Bermudas. Y allí, ¿no es cierto?, cuando el cobre estaba a $3.50 y a $4, lo vendieron a $1.16. Y esa empresa Cupic repartía el 50% de las ganancias producto de la diferencia que habían recibido a $1.16 y vendido a $3.50. Se repartía un 50% para Minimetal y el otro 50% para Codelco. Allí se perdieron 7.400 millones de dólares. Con Julián Alcayaga hicimos una querella y la presentamos a Impuestos Internos. Y en Impuestos Internos nos dijeron, esto es tremendamente interesante y nosotros vamos a investigar hasta donde nos sea posible, pero las órdenes llegan desde arriba. Pues bien, a los 15 días llegaron las órdenes desde arriba y se paralizó todo y, por cierto, se metió el Consejo de Defensa del Estado, en fin, los jueces, ninguno ha respondido por qué se desaparecieron esos recursos tan importantes. Piensen ustedes lo que son más de 7.000 millones de dólares, si no son cuatro chauchas. Bueno, eso es lo que te puedo informar por ahora, porque si no si te informara más, Sí, tomaríamos un... Bueno, ¿y por qué pasó en Codelco? Porque en Codelco le metieron, ¿no es cierto?, le metieron dirigentes que venían de las empresas extranjeras, hicieron lo que sabían hacer en las empresas extranjeras, ¿no es cierto? Y además de lo que estoy señalando, ¿no es cierto?, las empresas extranjeras, ¿no es cierto?, a pesar de los chanchullos que se hacen en Codelco, como los que estoy denunciando, y ustedes vieron el cuadro, a pesar de esos chanchullos, con chanchullos y todo, Codelco le aporta 3 veces más al Estado que las empresas multinacionales extranjeras. ¿Cómo robarán las multinacionales extranjeras si Codelco, explotando 1/3 del cobre chileno, le aporta 3 veces más que las empresas multinacionales que explotan cada año los 2/3 del cobre chileno? Bueno, me- tendríamos muchos temas para tratar sí, aquí, Bárbara, en este instante y entregar una cantidad de antecedentes que yo, a través de mi larga vida, he podido recoger y, por cierto, lo único que trato es de aportar el conocimiento a la gente para que pueda abrir los ojos y sepa que podemos. Si queremos, sí, podemos, pero hay que abrir los ojos. Y, por cierto, con exactamente. las nuevas tecnologías mucha gente no tiene cómo ingresar a la Convención Constitucional, pero por lo menos abra los ojos y cuando vayan a votar, como dice Bárbara, no vote por cualquiera, vote por quien defiende tus intereses. Tú que eres de Exacto. clase media, eres profesional, eres una pyme, ¿no es cierto? Tú estás casado en este país porque los tributos tú los tienes que pagar y las grandes empresas no pagan impuestos en Chile, y dentro de esas grandes empresas también están las mineras, están el litio, están las pesqueras, están las de los recursos naturales, y tenemos una cantidad de otros recursos que sería largo enumerar aquí, en los cuales Chile ocupa el 5.º lugar en el mundo, por ejemplo, en el yodo, en una cantidad de otros subproductos que se los llevan, ¿no es cierto?, bajo los concentrados de cobre. Exacto. Bárbara, a tus Exacto, órdenes. don Jorge. Y un abrazo, por cierto, para cada uno de los chatistas
aquí que no sé, para Juan Andrés Pino, para Verónica Rojas, ¿no es cierto? Para Sí. Fermín Merino Valdés, para Zoroaida, para Isabel Garfia, para Andrés Quintupuray, para mí Isabel García de nuevo, en fin, para mí Isabel Fernández. Bueno, un abrazo con mucho cariño a ustedes Sí. que están como chatistas, lateándose con mi perorata. No, no es lata. Sí. Nosotros estamos felices de tenerlo en el programa porque nos está dando mucha información, estamos aprendiendo. Recuerden amigos que hay un número de WhatsApp que está pasando abajo para que hagan todas las consultas, dudas. Nosotros les vamos a contestar en el siguiente programa. La próxima semana vamos a estar con don Jorge hablando de otro tema importante y si se quedó algo en el tintero de este tema lo vamos a tomar y ahí vamos a plantear distintas temáticas para seguir avanzando y seguir informando. Recordarles que sigan nuestras redes de Pedegenino en Facebook, Pedegenino en Telegram, contáctenos con nosotros, déjenos su información, sus dudas, consultas, contarles también que mañana a las 20 horas vamos a tener a Luis Retamales hablándonos de cultura y Rodrigo Logan, el constituyente que nos viene a conversar. Rodrigo Logan, don Jorge, es el constituyente del pueblo. Él aquí viene a hablarnos de la constitución, de los procesos, qué va, qué hace, qué no hace. Aquí nos conversa, él nos cuenta todo lo que está pasando con la constituyente. Él nos viene a colocar al día para poder saber qué está pasando, para dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que aprender. Y con esto quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos hoy día, a usted, a don Jorge, muchos besitos, vaya a descansar que ya es tarde, ya cumplimos más de una hora conversando del tema, se nos pasó súper rápido todo, vamos a seguir conversando la próxima semana con nuestros otros panelistas y don Jorge, muchas gracias a todos, besos, que estén bien y nos vemos mañana con los chiquillos de la constituyente y hablando de cultura. Chao don Jorge, que esté bien. Buenas noches y un abrazo para todos. Hasta aquí hemos disfrutado nuestro programa de hoy. Los dejamos invitados a un próximo encuentro en tu programa Chile en Positivo. Agradecemos a nuestros auspiciadores de Beon Chile y Somosdron.cl. Chile en Positivo.